de inteligencia artificial. Ahí en el chat yo le compartí a los compañeros pues una opción para aprovechar ahorita que pues tenemos lo del correo del SENA para pues porque si uno crea una cuenta de Gmail en México pues ahí toca hacer una trampita para que Entonces, Google piense que está uno en México para que ajá. a uno le deje acceder a una promoción de un año gratis de Gemini Pro. Uy, está buenísimo, porque ChatGPT está caro. Claro que Sí. hay una promoción con esta empresa de envíos, ¿cómo es? Me olvidé. Está muy interesante, porque sí es una ayuda y la intención, la verdad, con este trimestre es que sé que muchos de ustedes ya usan alguna de las inteligencias, pero los que no, que empiecen a usarla y que empiecen a usarla como ayuda, no para que lo reemplace, sino para que les colabore, hacer las cosas más rápido, hacer las cosas mejor. Esa es como la idea, que no tengan la disculpa de, ay, profe, estoy ocupado o ocupada, porque es que este amigo, estas amigas ayudan muchísimo. En- Pues yo en lo personal, profe, Ujú, yo pues estoy utilizando, pues yo inicialmente pues también utilizaba el chat GPT. Yo lo empecé a usar fue casi como a los 2 meses de que empezó el boom. Y pues ujú. ahí es como de tira y afloje mientras uno como que va entendiendo el modo de usarla. Y pues también en TikTok pues a mí me dicen mucho de que cómo hago que TikTok me enseñe, pero pues es de que no sé, es el algoritmo de que como que yo ya lo tengo como organizadito y él siempre me muestra videos sobre herramientas para utilizar en la inteligencia artificial, como uno le puede preguntar bien a ChatGPT, cosas así, y yo los Mm. voy guardando y piñando y cuando los necesito pues yo los voy usando, ¿sí? Y pues así es de que pues así de forma muy empírica yo he ido utilizándolo. Y también fue gracias, por ejemplo, al TikTok de que yo me enteré de esa promoción de Gemini Ajá. que pues yo la adquirí, pues en esa época era para universidades gringas nada más, por decirlo así, y pues ahí me tocó hacer la trampita de decir que estaba en Estados Unidos y utilizar un correo de la universidad de acá, y pues ahí fue que logré, y había más tiempo porque esa era de un año y medio. Entonces, pues yo más o menos desde junio es que empecé a utilizar Gemini y pues por lo menos a mí en lo personal me ha gustado muchísimo más por cómo personaliza las conversaciones, por cómo interactúa, las diferentes herramientas, porque pues Google pues sí como que le está metiendo la ficha y por ejemplo pues hay otra herramienta que se llama Google Notebook LM, que uno le puede pues, meter ahí libros o algo y uno puede interactuar con el PDF o eso y uno va aprendiendo también ahí, entonces pues es interesante, pero lo que dice la profesora es muy cierto. Yo siempre que pues yo recomiendo pues utilizar la inteligencia artificial, yo siempre pues le digo a la persona que me pregunta, o sea, yo lo hice con inteligencia artificial, pero si usted lo va a hacer, haga lo mismo que yo hago, que es de que el Gemini, ChatGPT lanza la respuesta y uno por obligación tiene que leer y revisar qué es lo que está respondiendo para sí mismo uno corregirle. Porque pues lo que decía la profesora en la clase es muy cierto. Muchas veces, pues, él como por el afán de responderle a uno, puede inventar información o puede encontrar fuentes que no existen y él te las vende como si realmente existieran, ¿sí? Entonces, pues ahí es como aprender también a detectar esos punticos y hacerle la retroalimentación al chatbot para que pues él mismo vea de que pues uno sí está como en esa labor de hacer esa verificación y de que pues de pronto hay algunas cosas que no está haciendo bien para que él a sí mismo vaya aprendiendo y lo vaya corrigiendo para ya futuras interacciones. Eso es muy importante. Igual es necesario estarle recordando a cada rato que uno no necesita que le lleve la idea, porque él tiende a decirle lo que uno quiere oír. O sea, si ya te Exacto. conoce un poquito y sabe cómo qué haces, en qué andas, y tú le dijiste con la pregunta que querías, él no te dice otra cosa. Entonces hay que estarle recordando como que, oye,
respóndeme con sentido crítico, no quiero que me lleves la idea, o busca información real, o esto no está, o esta fuente no lo encuentro, o esto no abre, o esto no es de este país, o me pasaste esto. Si no estás interactuando así continuamente, pues él hace contigo lo que le da la gana. Y Exacto, no, sí. Pues y era no, de que una cosa que me gusta del Gemini es precisamente también eso de que, pues, o sea, él hasta cierto punto a uno le lleva la corriente, pero si él detecta de que uno está equivocado, él si no tiene miedo de decirle a uno, no, no estoy de acuerdo contigo porque esto es así, así, así. Y entonces pues así uno también como que le activa como ese motorcito de consultar más a ver si es que uno es el que está equivocado, es que si de pronto él se equivocó. está muy interesante, Pierre. Lo voy a molestar para que me ayude a hacer eso con Gemini. Bueno, Duván, ¿cómo le fue? ¿Ya había utilizado algún tipo de inteligencia? ¿Cómo le fue haciendo el póster? ¿Cómo lo hizo? Cuénteme su experiencia. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues de mi parte, pues como yo lo había empezado a manejar desde antes del inicio de la tecnología, pues con unos cursos que estaba realizando, pero más que todo era como en el hecho de poderlos utilizar como más que teórico, que en la cuestión de crear imágenes y eso, pues solamente lo que se está viendo en el boom. Ya para eso de realizar más que todo pues el gráfico y para la publicidad no lo había utilizado, pero sí me pasó pues como con tres IAs que había pues manejado, que digamos uno lo está pues tratando de llevarle la idea y como darle, yo me gustaría hacer esto, entonces la IA te empieza como a desglosar, es decir, puedes utilizar esta idea, imagínate esta idea, hasta que llega el punto y ya, bueno, tienes que pagar Y, premio, sí, entonces ahí te lo un deja momento uno. que ya. ¿Y cuál utilizas, Duván? Pues utilicé dos, más que todo para realizar como la idea de lo que yo estaba llevándome, lo utilicé con Perplexity y al Ajá. momento de que yo te dije que pues como que me creara el folleto, no me lo dejó ahí, sino que me mandó directamente con un link para que pues me metiera con Canva. Pero Ya. pues, pues como también te pide, también te da unas plantillas y las mejores plantillas pues son premium. Entonces, por ahí me cacharreando mi hermana, que es la que más maneja esto, ella me ayudó un poquito y me dijo, podrías intentar con esta inteligencia. Y como es de tres o cuatro inteligencias que estuvimos utilizando, porque siempre me pues, salían los folletos como les salen, que digamos, siempre tienen eh, errores ortográficos o siempre se les sale una letra de más o una letra de menos, o la palabra te la escribe al revés. Entonces, fue variar entre varias IAs para poder combinar y al final me tocó modificarlo a mí también porque no, o sea, siempre te sacaban algo malo o algo Sí, ortográfico, siempre te lo hacían, pero ellos no, no, no te 100%. como que te sacan varios errorcitos para que o te canses o te pueda decir si ya lo quieres perfecto, págame. Es como por lo general. Más que Perfecto, Dubán. todo, Pues Me ahí con encanta. respecto a lo de Duván, profe, pues yo Ah, también ahí le compartí a los compañeros que también pues ese sí yo me enteré mucho más antes de que pues por ejemplo pues aprovechar de que uno tiene pues el correo del SENA porque en Canva hay una opción en el que uno se puede registrar con el correo educativo, creo que toca como docente y a uno le dan el acceso completo a toda la plataforma de Canva y pues todo lo que es premium a uno se lo incluyen en esa licencia educativa y uno tiene pues derecho a utilizar ya todo el Canva y la ventaja también es de que pues cuando hicieron el lanzamiento del Canva ahí también pues está activo toda la parte de inteligencia artificial y pues también uno puede que crear imágenes o cosas así en el Canva
que pues de todas formas el Canva está más como pensado para la parte de diseño gráfico, entonces pues esa también es una muy buena herramienta y pues con el acceso teniendo, es que realmente muchas de las cosas con el hecho de que no tenga ese correíto.edu.co, a uno se le abren muchas posibilidades a varias licencias que son pensadas para la parte educativa institucional. Vea, pues, de hecho en la plataforma del SENA tienen una inteligencia también gratuita, pero se llama, bueno, no sé cómo se llama, se me olvidó, no la han cacharreado. Copilot, la de Microsoft. Copilot, sí, esa se supone que la tienen ustedes gratuita, pero, pero no he revisado, la verdad, no la he visto. Tienen que Eso cacharrearla lo, también. lo- Pues esa de interesante. Copilot, profe, es como el mismo chat GPT, solamente que pues, la diferencia con el chat GPT es que la de Microsoft yo sí he notado que es como un poco limitada, un poquito restringida. Entonces, pues por eso no es que me haya gustado mucho y pues al inicio tenía funciones muy buenas, pero se las han ido como macheteando y pues en vez de mejorarlas, la están es como desbaratando y eso es lo que no me gustó. Ok, y a Miguel ya tuvo la oportunidad de ver la sesión, o todavía no la ve. A ver, cuénteme la verdad. Profe, la verdad no he hecho el póster tampoco. Está un No ha hecho. poquito con gripa. Ay, no, Entonces, pero es que por eso les enseñé, es que me pasó que en el grupo pasado, pues seguí el documento tal cual manda la plataforma y cuando vi lo de comunicación les enseñé esto al final. Y ellos me dijeron, profe, ¿por qué no nos enseñó esto al comienzo? ¿Cómo nos hubiera arreglado la vida? Porque de verdad eran personas que no habían manejado ninguna inteligencia. Entonces dije, no, de ahora en adelante todos los grupos lo más pronto que pueda enseñarles les enseño. Porque si es una ayuda, o sea, no es lo mismo arrancar de cero a hacer algo que tener al menos en un día que uno esté muy ocupado quien le suelte ideas para uno ir escogiendo, ir acomodando. Bueno, Miguel, entonces pilas porque tiene la tarea. Igual de hoy no queda tarea, pero sí, comencemos entonces con lo que nos interesa, sí. que es como tal, Profe, la pues sí la he utilizado para unas cositas, pero diferentes. O sea, lo que pasa, ¿sabe? Me decía, o pongo un ejemplo. Lo que pasa es que con esta, no sé, o de pronto por lo que uno viene con, como diría uno ahí, a ver, cuenta. uno ya está acostumbrado a investigar. Pero pues obviamente no, o sea, las herramientas que nos han dado o nos han capacitado en este momento nos han servido pues, como ayuda. Lo que pasa es que me comentaba una amiga de un trabajo anterior qué tan bueno es utilizarla y qué tan no. Porque imagínese que un muchacho que estudia en redes, o sea, maneja las redes de la empresa, que preguntándole que a ChatGPT que si él tenía que quedarse media hora además en el trabajo cuando llegaba tarde. O sea, él llegaba tras del hecho tarde y pues como preguntándole algo que no era obvio. O sea, como que a veces se acostumbraban a que las Sí, herramientas los volvía perezosos. existen muchas ideologías, como siempre, ¿no? Cosas que están en pro y en contra. Pero lo que sí te puedo decir es que las personas que son perezosas y que son vagas, la inteligencia artificial, o sea, de eso no tiene la culpa. Y los hace Que más vagos. Sí, no, porque que, digamos uno o las sea, utiliza, o sea, por lo menos nosotros las utilizamos para cosas que son de nuestro beneficio, porque obviamente uno, como su merced dice, uno a veces no tiene todo el tiempo y pues obviamente necesita ayudas pues para alcanzar a completar las tareas, pero pues obviamente a la hora de investigar, uno, lo que decía Pierre, uno tiene que Miguel, mirar que todo sea pues verídico, porque pues tampoco uno puede fiarse de las claro. tecnologías, ¿no? Sí, Miguel, igual cuando no, cuando tienes tiempo también es bueno. Lo que pasa es que no es bueno para todo. O sea, si uno quiere de verdad investigar, pues de pronto utiliza la biblioteca del SENA y se va a los artículos científicos y a cosas que sabe que sí o sí van a ser reales. La inteligencia artificial te sirve para cosas que te ocupan tiempo y que no son realmente importantes para que tú puedas ocupar tu tiempo en cosas que la inteligencia nunca va a poder hacer.
Entonces, por ejemplo, que tienes que escribirle una carta a Movistar porque, no sé, te están cobrando de más. Uy, Eso sí, claro, parece. te la Sí, he hace visto. fácilmente, tú le das los datos y te la deja lista y mientras tanto tú me haces el póster. Por Sí, ejemplo, sí, que sí, tienes, tengo una compañera en la universidad que sí usa harto, o sea, para redactar correos es muy bueno. Entonces uno dice, uy, porque en eso uno gasta tiempo, Miguel, y no es importante. O sea, uy, hacerle una sí, carta, o sea, son cosas que perfectamente se las podemos dejar a una inteligencia artificial mientras nosotros hacemos lo importante. Eso optimiza nuestro tiempo y optimiza la forma en la que hacemos las cosas porque no nos ocupamos en cosas menores. Siempre y cuando se use para eso. También hay gente preguntándole a ChatGPT como si fueran sus mejores amigos y hay un niñito en Estados Unidos que se suicidó y ChatGPT le dijo cómo, ¿no? Le dijo cómo, uy, dónde conseguir no. las cosas y qué hacer. Pero Sí, pues es a que, ver, ¿dónde están los papás, no? sí, a veces la gente como que no es nada lógica, o sea, uno dice, pues uno tiene que usar la lógica también, ¿no? Porque pues también no todo, o sea, no preguntarle a la tecnología cualquier cosa que, o sea, ahí uno dice, como tonta, porque eso de verdad es. Pero sí, Oiga, es Marcela, que usted dice, los papás son en la sí, vigilancia de que los papás estén pendientes que es lo que hacen sus hijos. sí, sí, total. O sea, yo no puedo creer que un hijo se cuelgue en la casa y uno no se haya dado cuenta ni que está triste. Pierre, me parece muy interesante tu propuesta. Claro que sí, saquémosle un tiempito, me parece importante para que tú nos compartas. Yo la verdad sí me imaginé que tú ibas a saber muchas cosas de esto. Bueno, vamos a ponerle entonces, vamos a comenzar, vamos a ponerle cuidado a este tema. Este trimestre tiene temáticas cortas, interesantes, por eso hasta sirvió que nos redujeran las horas de la clase, porque así lo hacemos más concreto. ¿De qué se trata este trimestre? Como les decía la clase pasada, vamos a ver todo lo referente a salud pública. ¿Cómo entramos nosotros a funcionar allí con el asunto de salud pública? Pues el tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento, al manejar toda la temática de agua potable, contaminación de aguas, aguas residuales, gestión de residuos sólidos, cubre el mayor porcentaje de conocimiento que debe tener un profesional o un tecnólogo que apoye este tipo de actividades. Por eso es tan pertinente para ustedes y puede ser un medio de desarrollo y de trabajo maravilloso. Entonces, primero y antes que nada, veamos qué es la salud pública. Esta clase les traje videos súper cortos, no duran más de 2 minutos. Veamos, dejemos claro qué es la salud pública. Seguramente has escuchado en más de una oportunidad el término salud pública. Pero, ¿qué es la salud pública y en dónde la encontramos? La salud pública ha evolucionado desde su origen, fortaleciéndose en sus pilares fundamentales: la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la prolongación de la vida, educando a la población, controlando infecciones o enfermedades y manteniendo un ambiente saludable, con el fin Si se dan cuenta que tiene que ver no solamente con las enfermedades como tal, sino con el entorno. Y cuando hablamos del entorno, pues obviamente vamos a tener que meter en el asunto a quién, al medio ambiente, que es el que provee condiciones saludables o no para las personas. Ya sabemos que si el agua está contaminada, enfermedades. Si el aire está contaminado, enfermedades. Si hay microorganismos o macroorganismos en el medio ambiente, enfermedades. Entonces, no es un asunto médico, es lo que quiero decir. No es un asunto solamente médico, sino que influyen otros muchos factores donde los tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento estamos muy involucrados. de mantener un cuerpo y mente sanos. Esto es salud pública. La salud pública la encontramos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, la contaminación ambiental, la cual genera muchas enfermedades de tipo respiratorio, pero puede prevenirse fortaleciendo las energías renovables, el uso de transporte público o ejecutando leyes anticontaminación.
Lo mismo ocurre con las enfermedades que se generan mediante nuestro estilo de vida, por ejemplo, la dieta, el tabaco o la falta de actividad física, evitándose mediante campañas de educación, restricción en la publicidad y la modificación de los precios de estos productos. El objetivo de la salud pública es ayudar a los individuos y comunidades a alcanzar el más alto nivel de la salud. Recuerda, la salud pública también es tu salud. Somos Salud Pública. Bueno, ese primer video introductorio era para que nos hagamos a la idea, porque por lo general tenemos la idea de que si hablamos de salud, pues vamos a hablar de médicos, y si son los médicos o los enfermeros o las personas de este entorno los que se encargan, pues nosotros qué hacemos con eso. Pero salud pública no es solamente algo asociado con los hospitales o con los médicos, son políticas de gobierno completas que tratan de prevenir. O sea, la salud pública está muy asociada no solamente a identificar el problema, sino a procurar prevenirlo. Por eso en el video nos hablaban de cosas que podemos hacer para evitar ese tipo de enfermedades. Entonces, acá en Sajuna tenemos, ¿cuál es el primero que quería yo ver? En este documento que se llama Establecer condiciones de riesgo, comenzamos mirando definiciones básicas sobre lo que es como tal la enfermedad. O sea, empecemos identificando, bueno, toda la salud pública trata de las enfermedades, pero entonces, ¿qué es una enfermedad? Y definimos una enfermedad como cualquier desviación o interrupción de una estructura y función normal de cualquier parte del cuerpo. Entonces, si alguna parte del cuerpo, algún órgano de su cuerpo, de su sistema, no se está manifestando, no está trabajando como debe ser, pues a eso es a lo que le llamamos enfermedades, ¿cierto? ¿Y cómo se representan? Porque tienen signos o tienen síntomas. ¿Qué son esos signos y síntomas? Pues son circunstancias que hacen que haya un cambio en las condiciones normales de su cuerpo. Temperatura elevada, hinchazón, respiración con dificultad, vómito, diarrea, sangre en la orina. Esos son signos. Y los síntomas ya son las manifestaciones subjetivas de la enfermedad. Entonces, cuando decimos, no, es que yo percibo mucho dolor interno, cuando la gente dice, no, es que me duele el no sé qué, no sé dónde, es que percibo un fatiga, es que siento que me voy a desmayar. Si se dan cuenta, esa es la diferencia. O sea, los signos son lo que podemos medir, que es como lo que hacemos desde la parte técnica, lo que nos gusta, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta a los que estamos en este lado de la tecnología? Pues todo aquello que es verificable. Los síntomas están más asociados como a la subjetividad, como que lo que la persona, cómo la persona percibe esos signos o cómo le están afectando. Entonces, del video que acabamos de ver, pues ya dejamos claro que la salud pública requiere, o su función principal es lograr ese beneficio, esos factores internos y externos que hacen que las personas se encuentren saludables de una manera sostenible. O sea, ¿qué es lo que quieren las políticas de salud pública? Que las personas siempre tengan salud, y para ello se enfocan en el desarrollo de modelos socioeconómicos, pero que determinen factores de prevención, especialmente circunstancias o programas que influyan en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente del que se desarrolla la persona. Y el medio ambiente no es solamente el aire, pueden ser las condiciones típicas de su vivienda, como los techos de asbesto que teníamos hasta hace muy poco en las tejas, como la calidad del agua, que de pronto por la tubería dañada o tubería metálica está cargada de residuos metálicos que le pueden estar haciendo daño para alguna cosa. Medio ambiente en cuanto a su situación y vida laboral.
a su situación y vida comunitaria, en su familia. Entonces hay muchas circunstancias que pueden enfermar a la gente. Más ahora en esta época, pues que le hemos dado especial preponderancia a las enfermedades de tipo psicosocial, ¿no? O las enfermedades también que afectan la mente. Bueno, estos documentos son para que ustedes los miren con toda la calma, los lean despacio. Acá están hablando de los factores que pueden afectar la salud de las personas, entonces, y algunos tipos de hábitos, como les mostraba el video. Entonces, si nos encontramos con un grupo de personas que definitivamente no les gusta hacer el ejercicio, pero para nada, y además no comen muy saludable, entonces pues nos vamos a encontrar de pronto con problemas de obesidad y eso conlleva problemas de diabetes, tensión arterial alta y otra cantidad de enfermedades bárbaras. Entonces, ¿cómo hacemos desde la educación ambiental, desde la promotoría ambiental, desde nuestro conocimiento técnico, para generar hábitos de vida saludable que eviten que se generen o al menos disminuya el porcentaje de esa cantidad de enfermedades? Miren, este cuadrito es lo más interesante, se llama condiciones. En la primera figura, en el primer círculo, están las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces, todo lo que es como entorno, ¿cierto? Socioeconómico, cultural y ambiental que pudiera estar afectando la salud. Hay muchos hábitos culturales, ¿cómo se llaman esas? Muchos hábitos, muchas cosas que trae la gente desde su niñez y desde su familia, que son culturales y que no necesariamente le benefician su salud. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, y lo vamos a ver ahora más adelante, hay enfermedades de tipo genético, muchas de ellas, y está comprobado que muchas de ellas no son heredadas porque los genes, el ADN en el cuerpo venga dañado. Muchas de ellas, o mejor dicho, más de las que se producen por culpa de esos genes, se producen porque lo que heredaron fueron los hábitos. Entonces, si venimos de una familia donde los padres comen mucha comida chatarra, pues los hijos seguramente comerán comida chatarra desde que son pequeños porque lo verán normal ciertas costumbres. Y lo mismo pasará con los nietos. Entonces, el papá tenía tensión arterial alta, el hijo también, y el nieto también. Entonces, es que eso lo heredé de mis padres, no, lo que usted heredó fue los malos hábitos. También tenemos que tener en consideración la red social y comunitaria en la que se desenvuelven los individuos. O sea, no solamente la parte como familiar, sino también a nivel social y de comunidad, cuáles son las cosas que están dentro de esos hábitos culturales de las personas que pudieran estar generando problemas de salud. Por ejemplo, la concebida Semana Santa, donde no se puede comer carne, entonces la gente solo come pescado, pero hay muchas personas que les gusta el pescado barato. Y el pescado barato, o creen que es más barato cuando no está congelado. Entonces van a los mercados y lo compran, y no es porque sea tan barato, la verdad, sino que lo compran y ellos piden que no esté congelado porque creen que cuando lo pesan, le están vendiendo pues el peso del hielo y que le están cobrando más de la cuenta. Y el pescado es uno de los alimentos que se descompone o que se daña o que se llena de bacterias patógenas muy fácil. Entonces es complejo y si no lo va a comprar congelado, pues tienen que aprender a identificar la consistencia de las escamas, el brillo de los ojos y muchas otras características de un pez para que no le metan un pez mal, que le puede causar una enfermedad incluso mortal. Entonces son costumbres, o sea, en esa época hay que estar muy pendiente de la gente que compra el pescado y se despliega salud pública, sobre todo en los mercados, para confiscar ese pescado así. Es que en Semana Santa pasa cada cosa. Hay otras carnes que son, yo no sé si todavía vendan eso, que son como secas. No, yo no sé cómo es que se llaman, pero las venden en Semana Santa. Y resulta que el amoníaco o el amonio descubrieron que era uno de los componentes como que hacía que durara más la carne y entonces se le orinaban encima.
y esa era la carne que secaban y vendían. O sea, hay cosas de cosas que el gobierno tiene que estar pegado allí pendiente para de pronto evitar que se genere pues un problema mayor, que no solo sea que se produjo una enfermedad o que una que otra persona se enfermó, sino que se enferme toda la comunidad. Entonces, esa es como la enseñanza inicial de lo que vamos a aprender en este trimestre. Que cuando hablamos de salud pública, vamos a estar hablando, es como de un programa, es como de una política, es como de un sistema que abraza una serie de circunstancias que no son solamente médicas, donde también influyen estilos de vida de la persona, estilos de vida que se llevan a cabo por culpa de la sociedad y la comunidad donde vive, y condiciones específicas culturales y también obviamente ambientales, además de las enfermedades pues que ya trae. Ese es el asunto. Por acá hay una frase bonita que dice: el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo. Eso se supone que es la salud pública. Quiero hasta allí mostrarles este documento porque quiero mostrarles ahora que quiero que nos centremos en este momento entonces en qué es una enfermedad y cómo la identificamos, porque para saber las personas de qué se enfermaron, pues lo mínimo que tenemos que saber es que es una enfermedad, ¿no? Cuando una enfermedad es infecciosa, cuando una enfermedad es aguda, cuando una enfermedad es crónica, porque aunque de pronto en nuestra vida laboral hasta el momento no nos haya tocado, tal vez no nos haya tocado información al respecto, pues en este momento sí nos va a tocar como metérnosle en el rancho a la gente en este tipo de circunstancias y averiguar qué es lo que enferma a la gente, porque de ahí parte nuestro trabajo. Entonces, lo primero es identificar, bueno, ¿qué es una enfermedad? ¿Cuándo es infecciosa? ¿Cuándo es crónica? ¿Cuándo es aguda? ¿A qué le llamamos enfermedad? Entonces, miremos este mini videíto. La diferencia entre las enfermedades crónicas y agudas está exclusivamente en la duración en el tiempo. Lo primero es no alarmarse, entender qué está pasando y actuar con decisión. No se distinguen por la gravedad, sino por el tiempo de evolución. La enfermedad aguda es aquella que aparece en cuestión de horas y desaparece en días. Ejemplo de ellas puede ser un catarro, inflamación leve tras un golpe o algún episodio de diarrea, mientras que la enfermedad crónica es la afección que se va desarrollando lentamente. Ejemplo de ello es la artrosis, una patología que va afectando las articulaciones de forma progresiva y se mantiene durante muchos meses o años. Es importante saber que no es más grave algo crónico o agudo, todo depende de la intensidad del cuadro clínico, el cual se puede dividir la gravedad o intensidad en tres partes: leve, moderado o severo. Bueno, ese era un mini videíto. ¿Quién me cuenta qué enfermedad conoce o ha visto que puede afectar a su comunidad, que es común en su comunidad? ¿Quién me cuenta alguna enfermedad que diga, sí, en mi región es típico que las personas les pase esto? ¿O no? ¿Son así súper sanos en sus comunidades? A ver, cuéntenme. Buenas noches, profe. Aquí Hola. enfermedades respiratorias. ¿Enfermedades respiratorias por el maldito frío y la contaminación? Sí, generalmente Sí, son señora. gripas y virus lo que da, sobre todo acá en el centro del país. Por el frío. Popayán, ¿qué enfermedades tiene Duván? Sí, también más que todo son virales, la cuestión de la gripa, el hecho de que acá en Popayán sí sufrimos del hecho de que te puede estar dando en un tiempito, un ratico, 2 horitas de sol fuerte, pesado, al ratico te llueve, al ratico te vuelve a hacer sol, o sea, aquí los climas son muy, que la gente que viene de otras partes les da muy duro, siempre les da gripa por eso, porque no están acostumbrados. Miren que es lo más común, ¿no? Las enfermedades respiratorias, pero por ejemplo en Nariño el índice de cáncer de estómago es demasiado alto, o sea, es hasta raro. Entonces hay algunos estudios clínicos que hablan de la posibilidad
de que el agua que viene, porque tenemos varias fuentes de captación de agua allá en la ciudad de Pasto, pero que es probable que alguna de las fuentes que pase cerca de alguno de los yacimientos volcánicos esté cargado con algún metal que esté causando la enfermedad, porque es demasiado común y es una enfermedad muy grave. Entonces, así como el catarro, así como la hepatitis, así como otras enfermedades, hay algunas que caracterizan las comunidades. Hay enfermedades que comienzan a ser comunes dentro de las poblaciones y esas son las que queremos identificar. En este video vimos la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, si ya sabemos que tenemos una gripa de 8 días, pues es una virosis que dura 8 días, porque eso es lo que tarda el virus en entrar y salir de su cuerpo. Pero si ya usted está con tos ya más de 6 meses, esa vaina, ¿qué le dice el médico? Se le volvió crónico, que quiere decir que tiene otra cosa allí que tiene que ponerle cuidado. Y así muchas otras enfermedades. Pero hay otra diferencia radical que es con las enfermedades infecciosas. De las que ustedes me están hablando son definitivamente enfermedades infecciosas porque se generan por algún microorganismo patógeno, ¿cierto? Entonces, un virus, una bacteria en el caso de las enfermedades diarreicas agudas, también hay virus que producen diarreas. Ese tipo de enfermedades se llaman infecciosas, pero entonces las que no son infecciosas, ¿de dónde salen? ¿Quién me dice? O sea, listo, tenemos la enfermedad, tenemos enfermedades virales y gripas, que son lo común, pero la gente que se enferma de otra cosa, porque esas son las que se transmiten fácil, ¿no? Las infecciosas son las que se transmiten fácil porque la bacteria, el virus o el microorganismo, pues tiene sus medios de transmitirse. Ahora vamos a ver unas imágenes. Y entonces es fácil que se propague. Pero ¿y entonces las otras enfermedades de dónde salen, chicos? Las no infecciosas, ¿por qué se generan? O esas no se transmiten, nunca se transmiten, no se le pegan a la gente. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué piensa? ¿Eso qué sería, profe, como una dermatitis o algo así? Por ejemplo, claro que hay dermatitis que también son producidas por agentes externos. Por ejemplo, hay gente que es alérgica a las pulgas, a los picados de algunos insectos, y eso le genera una picazón y hinchazón en todo el cuerpo y allí sería por culpa del bicho. Pero hay otras dermatitis que se producen que por alimento, ¿cierto? Así como hay otras que se producen por aguas maltratadas. Exacto, es que hay muchas, lo que nosotros más nos vamos a encontrar como dentro de este tecnólogo son las enfermedades que se producen por los microorganismos que están dentro del agua, o sea, los que pueden llegar a vivir cuando el agua no es potable ahí dentro y que le producen enfermedades a las personas hasta la muerte, incluso en algunos casos, así como otras enfermedades que se producen por falta de agua, o sea, por falta de higiene son las que más vamos a asociar, porque son la mayoría de enfermedades de interés epidemiológico, de hecho. Pero yo digo, bueno, las enfermedades que no son infecciosas, las enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial, el asma, el Alzheimer, esas no son enfermedades infecciosas, aunque por ahí hay una investigación, bueno, no mentiras, pero no es por una infección. Esas no son enfermedades infecciosas. ¿Será que esas enfermedades no se le pegan a nadie, no se propagan? ¿Qué consideran ustedes que puede pasar con ellas y por qué se producen? ¿No? Pues en el caso del Alzheimer, digamos que son temas que pueden llegar a ser genéticos, pero también por hábitos. No te escuché bien, está En el entrecortado. caso en el caso del Alzheimer, que también es un tema genético, también puede ser por un tema de hábitos. Exacto, exacto. Allá era que quería llegar. Entonces hay muchas enfermedades que no se producen por un microorganismo, pero que pueden producirse por otro tipo de factores. Por ejemplo, veamos los más importantes, factores genéticos. Entonces ya dijimos que de verdad existen herencias familiares, por ejemplo, hay personas que tienen predisposición a
la diabetes o el cáncer. De hecho, así se manejan las enfermedades genéticas, como una predisposición. Y ahí es donde vienen los hábitos que nos menciona Alba y se acaban de tirar el panorama, porque si usted tiene una predisposición genética a desarrollar diabetes y se la pasa comiendo dulce y no hace ejercicio, entonces adivine qué le va a dar: diabetes. Y usted va a decir, ay, es que se la heredé a mi mamá. No, también tuvo usted que ver en el asunto, entonces, pero igual, pues hay una predisposición, entonces ese es un factor que hace que pueda pasar de una persona a otra. Hay otro tipo de factores que también generan enfermedades que no son infecciosas, pero que son de índole, los factores de índole ambiental, por ejemplo, la contaminación al humo del cigarrillo. Ya sabemos que un fumador pasivo pues también puede desarrollar cáncer en pulmones, hasta más en mayor proporción que el mismo fumador activo. Entonces está expuesto a un ambiente contaminado con humo de cigarrillo y genera una enfermedad por culpa de ese asunto, que podría ser más de índole, como veíamos en el cuadrito ahora rato, más de índole social o más de índole comunitario. O sea, todos los amigos fuman, yo también fumo, entonces alguno de ellos que sea más sensible al asunto puede llegar a desarrollar una enfermedad más grave. Puede estar expuesto a la radiación, puede estar expuesto a productos químicos. Quienes trabajan en laboratorio, por lo general desarrollan problemas de asma también. Pierre me dice acá que el papá desarrolló un cuadro asmático por culpa de que la abuela fumaba como chimenea. Imagínate, por ejemplo, en mi casa, mi esposo tiene un problema asmático, pero por la exposición, él ha trabajado en vías toda la vida, y la exposición en carreteras a material particulado inferior a 2 micras es muy alto, y peor aún cuando se ponen a construir túneles o cosas cerradas. Entonces, por lo general, los ingenieros civiles tienen esa problemática también, desarrollan enfermedades del pulmón, enfermedades EPOC, ¿cómo es que se llama ese? EPOC, pueden desarrollar ellos también. Y es por culpa de eso. Peor si están expuestos a radiación o si están expuestos a sustancias químicas, a veces también se generan problemas de los riñones. Entonces, obviamente, ese tipo de enfermedades si no se le pegan al de al lado, ¿cierto? O sea, no es que el asmático vaya a llegar a pasarle el asma a los hijos o alguna cosa así, a menos que el asma sea más bien como de tipo alérgico, y eso sí hay una predisposición como a ser alérgico. El estilo de vida es otro factor muy importante para generar esas enfermedades que no son infecciosas. Otra vez, la mala alimentación, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el estrés excesivo, que ahora todos los estudios pues enfocan a que la mayoría de enfermedades se producen o comienzan por la mente. Entonces el estrés también puede generar enfermedades, y factores ya fisiológicos como el envejecimiento natural del cuerpo o desequilibrios hormonales que también pueden producir este tipo de enfermedades. Entonces, para responderme a mí misma, que si estas enfermedades que no son infecciosas se le pegan a la gente, pues lo normal es que no se le peguen a las personas, ¿cierto? Que son enfermedades que surgieron por alguno de estos factores que les conté y que no necesariamente tienen que pasarse a otra persona, pues a menos que se le atribuya a una predisposición genética que se exacerbó por un hábito. Conclusión: tenemos enfermedades agudas, enfermedades crónicas. Algunas de estas agudas y crónicas son producidas por microorganismos o por microorganismos infecciosos, y ahí es donde las llamamos enfermedades infectocontagiosas o infecciosas, y otras que no son infecciosas. Pero todas ellas, en conclusión, son enfermedades como tal. Yo tenía por acá una imagen de cómo se transmiten esas enfermedades. ¿Dónde está? Entre la viruela y la varicela. Profe, yo también agregaría de que entre los factores para que una enfermedad no infecciosa de pronto contagie a alguien es también como el sistema inmune, porque pues si de pronto uno tiene las defensas bajitas y uno preciso
está cerca de donde está la cepa o el virus o lo que sea que de pronto vaya a ocasionar esa enfermedad y uno con las defensas bajitas, de todas maneras el cuerpo no tiene como esas barreras y pues va a ser más fácil que la persona desarrolle la enfermedad. Muy contrario a una persona que pues tiene sus defensas pues bien o al día, que pues si dado el caso se topa con ese mismo agente infeccioso o no infeccioso que tenga la enfermedad, pues como tiene las barreras pues puestas, pues el cuerpo va a defenderse normalmente, ¿sí? Eso lo digo es porque pues por ejemplo yo vi un caso de un niño que pues tenía como una afección respiratoria que no lograban identificar y después de hacerle varios estudios determinaron de que fue porque le empezó a crecer moho, del mismo moho que estaban que le sale a los alimentos, le empezó a crecer en las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, pues normalmente o sea, uno respira todo el tiempo esas esporas, pero pues si uno tiene bien su sistema inmune, uno normalmente lo que hace es de que pues el cuerpo rechaza esas esporas y así como entran, salen. Pero si uno tiene en un momento, en un descuido, uno se le bajaron las defensas y entró esa espora, ahí ya o sea, como de todas maneras la parte interna es un cultivo perfecto, ahí el hongo aprovecha y se pega. Eso es cierto, Pierre, qué interesante, porque así es, las defensas, mantener las defensas altas, pues hace que el cuerpo se vuelva inmune a muchas cosas que a otras personas no les da. ¿Y qué baja las defensas? La mala, que las sube el ejercicio y la buena alimentación. ¿Qué las baja mucho el estrés, a otras personas como a mí, les baja las defensas la tristeza, o sea, a mí nunca me da gripa, pero hágame poner triste y tenga la seguridad que el otro día tengo tos, aunque sea. Es, es, es interesante aprender a conocerse porque uno ya sabe cómo que es lo que le pasa. Miren y para responderle a Dubán, sí, la varicela y la viruela, claro, son enfermedades infecciosas porque se supone que las dos provienen de virus. Hay un virus de la varicela y un virus de la viruela, por eso son tan contagiosas. Son virales, son virales y son infectocontagiosas, infecciosas. ¿Por dónde podemos transmitir o a través de qué podemos contaminarnos con ese tipo de microorganismos infecciosos? A través de la sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones como tal. Entonces ya sabemos que si su pareja estaba con gripa eh, y usted estaba dándole besitos, pues fijo le va a dar también a usted, porque por allí se pasan muy fácilmente los virus a través de los fluidos corporales. Toser, estornudar, reírse, cantar, por eso era que en pandemia nos tenían con tapabocas. No era, era para evitar que sus virus se les salgan de su cuerpo, más que para proteger a las otras personas. No, el tapabocas, mejor dicho, no era para protegerlo a usted de las otras personas, era para evitar que sus propios virus, si de pronto los tiene, vayan y salgan de su entorno y contaminen a otros. Eran más para protección comunitaria como tal. En el aire hay demasiados microorganismos, con decirles que esto lo vamos a aprender también en un par de semanas, las estructuras o los formatos que tiene Ministerio de Salud a través de sus secretarías de salud para hacer análisis de calidad de ambientes en restaurantes, en hoteles, sobre todo en esos restaurantes que tienen mucha afluencia de personas y más aún si son niños, ¿no? O personas de la tercera edad, en tus centros gerontológicos, ICBFs. El análisis ambiental se deja una caja Petri, de las que aprendieron a hacer acá en la práctica con algún medio de cultivo general, y se deja abierta durante algunos minutos y ahí empiezan a crecer la cantidad de bacterias que usted no se imagina. Entonces, en el ambiente siempre hay muchas bacterias. Los alimentos pueden estar contaminados, el agua, pues, perdón, ya sabemos que el agua puede traer bacterias de todo tipo. Si el agua no es potable o no ha sido correctamente desinfectada.
animales, obviamente, de las enfermedades más graves, ahora que veo este ratoncito, la leptospirosis, una enfermedad que mata a las personas en cuestión de minutos, casi que antes que el médico se alcance a dar cuenta qué es lo que tiene, y que es muy común que en las bodegas de almacenamiento de cerveza y de licor hayan ratas pues, por las cajas de cartón que resultan un ambiente como abrigado para ellas, y ellas pasan orinándose por las latas. Y si usted se va a la tienda a comprar latas de gaseoso de cerveza y no tiene la precaución de limpiar o lavarla antes de ponérsela en sus labios, existe la posibilidad de una contaminación por leptospira, y es una de las bacterias más agresivas que existen, y en un asunto pues tan absurdo como ese. Lo mismo el toxoplasma en los gatos, que afecta a las personas en embarazo. Entonces son organismos, micro y macroorganismos, porque también los insectos como este bicho de la malaria, la fiebre amarilla, hay insectos que transmiten a través de su picadura, por el hecho de agarrar sangre de una persona contaminada y se la meter a otro, pues ahí se mezclan como dos factores de exposición. Vendajes que pueden estar contaminados y obviamente el contacto directo. Vendajes, han habido casos de vendajes de lotes de vendas contaminadas que van a dar un hospital y que empeoran la condición críticamente de cualquier herida boba que fue una persona a hacerse tratar a un hospital y sale pues con tremenda infección, y se han dado casos de identificación de lotes de vendajes que por alguna razón en fábrica se contaminaron. O sea, ese lote salió contaminado, no tuvo esa empresa un buen control de calidad de sus productos, y vaya a ver el lío. ¿Qué veíamos nosotros en industria? Por ejemplo, decíamos por qué los pañitos húmedos de Huggins resultan tan caros y los que vende el de uno tan baratos. Entonces ya cuando uno se pone a averiguar, es que por ejemplo algunas marcas de las que vende de uno, porque no son todas, no tienen los controles de calidad que tienen otras empresas como Johnson y Huggins. Entonces, pues es complejo, porque como eso es para los bebés, por más que sea para la colita, es para los bebés, entonces pueden llegar a generar dermatitis o algún otro tipo de enfermedad, porque es que no sabemos qué bacteria o qué virus se puede meter ahí, sobre todo bacterias. Entonces esos son los principales medios de transmisión, de este tipo de enfermedades. Y por acá estaba ampliado lo de los mosquitos, que los mosquitos, lo que les decía, el problema de ellos es cómo andan picando a cuánto ser vivo con sangre caliente se encuentran. Entonces, si este ser vivo tenía el virus, o esta ave tenía el virus, y el mosquito picó al ave o picó a la persona, y luego pica a otra persona o a otro animal, le transfiere el virus directamente por la sangre. Y ese es el problema que tenemos con el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya, que se convierten en enfermedades ya que se esparcen en la comunidad, que se convierten en epidemias, que es el otro término que quiero que dejemos claro ahora. ¿Qué es la epidemiología? Entonces, permítanme, comparto pantalla y les muestro. Entonces, dejemos claridad en qué es. Entonces, ya sabemos que es una enfermedad, que es aguda, grave, que es infecciosa, ya sabemos cómo se propaga. Entonces, ya vamos a poder entender de pronto algunas enfermedades que nos encontremos dentro de nuestra comunidad cuando empecemos a buscarla. Ahora veamos qué es como tal la epidemiología. Es más gracioso. ¿Qué es la epidemiología? Epidemiología. Epidemiología
Aparte de ser una palabra difícil de pronunciar, la epidemiología es una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y problemas de salud en la población y las razones de su aparición. La salud de las personas depende de factores biológicos, factores relacionados con el medio ambiente, la alimentación, el consumo de alcohol y tabaco y factores sociales como el género o la clase social. La epidemiología utiliza distintos métodos. Los estudios de vigilancia y las investigaciones descriptivas ayudan a saber, por ejemplo, cuántas personas están afectadas por una enfermedad o problema de salud y cuáles son sus características. Estudios de vigilancia. O sea, la población tenemos que vigilarla, tenemos que sacar información constante para saber cómo se comportan esas enfermedades. Y las investigaciones analíticas sirven para conocer las razones de la aparición de estos problemas de salud en la población. La epidemiología proporciona información para elaborar políticas e intervenciones para vigilar, prevenir, proteger y promocionar la salud de la población. El objetivo de la epidemiología es mejorar la salud de las personas. Y el de la Sociedad Española de Epidemiología es ayudarte a descubrir qué es esta disciplina. Bueno, ya la Sociedad Española nos contó qué es la epidemiología, pero ahora quiero que veamos la diferencia entre epidemia, endemia, brote y pandemia. De pandemia sabemos bastante, pero miremos cuáles son y en qué consisten las otras. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los conceptos endemia, brote, epidemia y pandemia? Endemia. Se entiende por endemia la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica y grupo poblacional específico, que se mantiene estacionaria por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, el dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, es endémico en la mayoría de los países del continente americano, con reporte regular de casos durante todo el año. Asimismo, el paludismo o malaria, causado por diferentes tipos de parásitos del género Plasmodium, es endémico en la mayor parte del territorio colombiano. Epidemia. Se denomina epidemia al incremento del número de casos de una enfermedad por encima de lo esperado para un determinado lugar y en un momento específico del tiempo. Es decir, para poder saber que estamos frente a una epidemia, debemos primero saber cuál es el número esperado de casos de la enfermedad para ese lugar y semana o periodo epidemiológico específico. Una enfermedad endémica en un lugar podría en algún momento presentarse en un número por encima de lo esperado, ocasionando una epidemia. La figura muestra el canal endémico o número esperado de casos de dengue en Colombia para el 2020, según los datos del Civigila. Este canal está delimitado en su parte inferior por la curva verde o límite inferior esperado de casos y en su parte superior por la curva roja, que representa el límite superior de casos. Cuando el número de casos rebasa el límite superior, indica una situación de epidemia. En este caso, vemos que durante las primeras 11 semanas del año, el número de casos del dengue estuvo por encima del límite superior esperado, es decir, mostró un comportamiento epidémico en relación con el comportamiento histórico. Sin embargo, a partir de la semana 12 disminuye el número de casos hasta alcanzar niveles endémicos. La diferencia entre brote y epidemia es solo de tipo geográfico. El brote denota también el incremento del número de casos por encima de lo esperado en un momento específico, pero confinado a un área pequeña, por ejemplo, un colegio, una empresa, un restaurante o una vereda. Vale anotar que cuando no se espera ningún caso en un lugar y tiempo específico, la aparición de uno solo puede constituir un brote o una epidemia. ¿Por qué ocurren los brotes y epidemias? Según el enfoque ecológico, la salud es la resultante del equilibrio y adaptación entre la tríada agente, huésped y medio ambiente. Bajo este enfoque, la aparición de brotes y epidemias sobreviene como resultado de la alteración de ese equilibrio. Un mecanismo perturbador puede ser la aparición de un nuevo agente o movilización de vectores por cambios ecológicos, climáticos y la movilización de personas. Otro mecanismo es la alteración del medio ambiente causado por los desastres naturales, los creados por el hombre como la guerra o por actividades humanas en relación con el trabajo.
todos los cuales propician nuevos mecanismos de transmisión de la enfermedad o favorecen los ya existentes. Por ejemplo, el hacinamiento en albergues. Un tercer mecanismo de perturbación puede suceder por el incremento de la susceptibilidad del huésped a enfermarse debido a alteraciones en su sistema inmune. Esto puede darse por diversas causas, entre ellas el uso de medicamentos inmunosupresores, la desnutrición, los malos hábitos higiénicos o el abuso del alcohol. Pandemia. La pandemia es la extensión de una epidemia que, iniciada en un lugar, se moviliza hacia diferentes regiones del mundo. Entre las pandemias del presente siglo se destacan la influenza AH1N1, las producidas por coronavirus, el SARS-1 en 2003, el MERS en 2012 y la más reciente pandemia conocida como COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, originada en la provincia de Wuhan, China, a finales del año 2019. Esta se extendió rápidamente a Tailandia, Corea, Japón, Europa, Estados Unidos, América Latina y todo el mundo, ocasionando a septiembre 30 del 2020 34.029.923 casos y 1.015.043 de muertos. ¿Cómo se desarrolla una pandemia? En el desarrollo de una pandemia suceden varias fases. En la fase 1, el virus solamente circula entre animales. Durante las fases 2 y 3 ocurre la transmisión del virus desde el animal hasta uno o más seres humanos, pero no aún de un humano hacia otro. En la fase 4 se produce la transmisión del virus entre los seres humanos, ocasionando brotes en comunidades de un mismo país, lo que incrementa significativamente el riesgo de ocurrencia de una pandemia. Ante la potencial amenaza de propagación rápida de una enfermedad de un país a otro, la Organización Mundial de la Salud solicita a los países miembros trabajar de forma coordinada para evitar la propagación. En la fase 5, la transmisión de persona a persona ocurre entre al menos 2 países de una misma región del mundo, por ejemplo, solo en Asia. En la fase 6, se detectan brotes de la enfermedad en países de más de una región del mundo, por ejemplo, en Asia y Europa. La fase 7, o post-pandemia, se caracteriza porque la incidencia de la enfermedad vuelva a los niveles pre-pandemia. Por ejemplo, en el caso de la gripe, volvería a los niveles estacionales típicos para ese lugar. Sin embargo, no podemos descuidarnos durante esta fase, sino continuar la vigilancia y los planes de respuesta ya establecidos. Hemos revisado las diferencias entre los conceptos de brote, epidemia y pandemia y los mecanismos que propician su aparición. Bueno, esas entonces son las primordiales diferencias que encontramos. Esto todavía no es este el que estamos manejando. Que encontramos entre epidemia, pandemia, que por acá el documento, yo no estoy compartiendo de este lado, permítanme, vuelvo a compartir. Ahora sí. En el documento establecer condiciones de riesgo, en el ítem 6 del primer documento están los conceptos básicos de epidemiología. Entonces el concepto como tal, que implica y la diferencia entre la epidemia, endemia, pandemia, y acá tenía otro. Bueno, el perfil epidemiológico, que es la expresión como de la carga de la enfermedad, o sea, el estado de salud que sufre la población y cuya descripción requiere de la identificación de las características que lo definen. Dice aquí la definición. Entre estas características están la mortalidad y morbilidad. Son dos palabras que van a encontrar mucho cuando estemos haciendo investigaciones de enfermedades. Mortalidad, pues hace referencia a las principales causas que están matando a la población, y otra cosa es las principales causas que enferman a la población. No siempre lo que enferma a la población es lo que lo mata. Entonces podemos tener casos muy altos de morbilidad por enfermedades
diarreicas agudas, que son los EDAs, y que afectan especialmente a los niños y a las personas de la tercera edad. Pero muy difícilmente pues una diarrea lo mata a menos que se deshidrate. Puede ser que las causas de mortalidad estén identificadas con, qué sé yo, es una población que fuma mucho y la causa principal de muerte es cáncer de pulmón. Entonces, por eso se diferencian en dos: causas de mortalidad y cuáles son las enfermedades que están matando a las personas, y morbilidad, o lo que hace referencia a solamente enfermedades. En este punto, aparte de COVID-19, pues que fue la pandemia de pandemias, ¿qué otra pandemia, epidemia, brote o endemia me pueden recordar o se acuerdan o saben o han escuchado en su población? ¿Quién se acuerda de alguna? ¿O no se acuerdan de ninguna? No ha habido nada, han estado súper sanos todos, toda la vida. Profe, antes de pensar en pandemia, de pronto epidemias. En Dorada se dan muchas epidemias, por ejemplo, de cólera, ¿sí? Cuando hace tanto tiempo el tema del manejo del agua era tan difícil, o epidemias diarreicas por temas también lo llamaban inicialmente virosis, pero se empezaron a dar cuenta que era porque como nosotros en Dorada se trataba antes el agua del río Magdalena. Sí, señora. Esos han sido casos muy, muy conocidos. Miren que, por ejemplo, algo que históricamente en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que analizar es la peste negra. ¿Se acuerdan de la peste negra? La peste negra alcanzó a ser una pandemia histórica que mató, o sea, se dieron cuenta de las cifras del COVID-19. Sí, mató a un montón de personas y muchos familiares de muchos de nosotros se fueron allí. Pero la peste negra mató a cerca de 1/3 de la población de Europa. Fue una pandemia, más no fue una pandemia mundial, ¿no? Fue una pandemia, fue una infección que afectó al continente europeo, porque afortunadamente en Colombia no, en Colombia pues y en América Latina en esa época todavía no, ni nos conocían, entonces no llegó hasta acá. Pero fue una pandemia histórica, o sea, lo de la peste negra fue pandemia. Y lo que les contaban ahí del H1N1, influenza, incluso en algún momento el SIDA fue considerado como pandemia cuando apenas estaba apareciendo, porque fue una enfermedad que logró extenderse rápidamente a más de 200 países y fue considerada como de esa manera. Como nos decía Alba, en epidemias pues han surgido otras que son más como específicas de las poblaciones, ¿no? Como puede ser un cólera, como puede ser incluso el sarampión, la varicela, tienen como sus, tiene como sus picos. Entonces, acuérdense que la epidemia es cuando esa enfermedad de la que se espera ciertos casos en determinada región y momento supera esos pronósticos, entonces se convierte en epidemia. Entonces, en el mundo hay momentos en la vida de algunos países que por alguna circunstancia han tenido epidemias como tal de sarampión, de Zika, de ébola. Han sido cosas así como muy específicas. Lo endémico es interesante porque es muy propio de las regiones, muy propio de las regiones. De hecho, cuando hay una característica que la palabra es muy fácil de recordar cuando uno escucha a las personas que a veces hasta se burlan de otras porque por una característica común de las personas de la misma región, entonces les dicen, ah, no, es que eso es endémico, es como que eso les pasa por estar en esa región y definitivamente a eso es a lo que se refiere la enfermedad, ¿no? Acuérdense que la endemia entonces ocurre
cuando hay circunstancias dentro de esa población, circunstancias específicas que hacen que se espere un número probable de casos en determinado tiempo y en determinado lugar. Por ejemplo, lo que me contaban Alfa y Pierre de Bogotá. O sea, definitivamente ya las enfermedades respiratorias y sobre todo en algunas épocas del año, porque pasa lo mismo en Nariño, cuando es más frío, pues ya saben las entes de salud que sí o sí van a llegar problemas respiratorios, van a llegar gripas, van a llegar niños enfermos. De la misma manera, el dengue, la malaria, la tuberculosis, la misma varicela también ha resultado endémica en algunos momentos de la vida. ¿Cuáles ahora, veamos ahora específicamente entonces, cuáles son esas enfermedades de interés, pero en salud pública específicamente? Y el lío es que aquí no me suena, no he podido solucionar eso. Entonces permítanme, yo lo comparto para poderlo escuchar desde el otro equipo. Y no puedo solucionar eso de la pura... será pereza, porque tampoco es que puedo decir que sea tanto falta de tiempo de resetear este computador y actualizarlo. Pero bueno, mientras tanto me defiendo por acá, proyectándoles desde el otro. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades, pero asociadas con específicamente enfermedades de interés en salud pública? Las enfermedades de interés en salud pública se definieron por el Ministerio de Salud a través del Acuerdo 117/1998 en su artículo 2 como aquellas enfermedades que presentan un alto impacto en la salud colectiva y ameritan una atención y seguimiento especial. Clasificación. Debido a la gran cantidad de enfermedades que existen, se han clasificado de interés en salud pública las de 3 tipos: infecciosas, de alta prevalencia y de alta transmisibilidad. Enfermedades infecciosas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud 2020, en su capítulo en línea de temas de salud, las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Las zoonosis son enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas al hombre. Enfermedades de alta prevalencia. Son aquellas que, de no recibir control y seguimiento constante y adecuado, constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades de mayor gravedad, con posibilidades de generar secuelas irreversibles, invalidez y muerte prematura. Enfermedades de alta transmisibilidad. Son aquellas que tienen un poder epidémico que requieren de una atención eficaz para su control. Son enfermedades que exceden en frecuencia o gravedad el comportamiento regular y requieren de atención inmediata para evitar su propagación, disminuir su avance, reducir las secuelas y evitar la mortalidad. Para conocer cuáles son las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza el Ministerio de Salud, así como todas las enfermedades de interés en Colombia, se invita a consultar el Acuerdo 117 de 1998 que se encuentra en el material complementario. Bueno, conclusión, pues todas las enfermedades de las que hemos hablado hasta el momento resultan de interés epidemiológico, ¿cierto? Bueno, conclusión de las conclusiones hasta el momento. Ya sabemos que hay... ¿Dónde está la sesión? Por acá. Ya sabemos que hay enfermedades. Ya sabemos que pueden ser agudas, que pueden ser crónicas o que pueden ser infecciosas. Ya sabemos que, si bien es cierto, las infecciosas se producen por diferentes factores de transmisión a los humanos, que incluso pueden ir de los animales a los humanos, también sabemos que hay otras enfermedades que no son infecciosas. En todas ellas interviene el medio en el que se desarrolla el individuo,
con los asuntos de hábitos, asuntos sociales, asuntos comunitarios, asuntos biológicos como tal, ¿no? Del hábitat. Y asuntos también de predisposición genética. Entonces, hay muchas causas que pueden generar enfermedades. Bueno, y después de todo eso, entonces, nosotros como tecnólogos en supervisión, ¿cómo es que vamos a recoger esa información para saber de qué se enferman las personas? Dentro de ese contexto de información de salud, existe como un procedimiento adaptado o asumido más bien por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y de hecho, el Ministerio sacó una guía metodológica nacional que permite caracterizar e identificar las fuentes de información, porque a todo sitio donde nosotros, todo sitio de donde podamos sacar información relevante para saber qué enfermedades tiene la comunidad y qué puede estar causando esas enfermedades, pues se les llama fuentes como tal. Entonces, hay una fuente fundamental que es la basada en los servicios de salud. Entonces, ¿dónde encuentra usted la mayor cantidad de información sobre la gente que se enferma y se muere? ¿En dónde? Pues en los hospitales, ¿cierto? En el centro de salud de su localidad. Seguramente van a tener las estadísticas de muertes, atenciones ambulatorias, de qué tipo de enfermedades son las comunes en qué época del año, y muy seguramente también van a tener sus teorías de qué las causa. Otras fuentes no son solamente institucionales, porque esta sería una fuente institucional, sino que también pueden hacerse estudios clínicos, como decía el video, o investigaciones o estudios directamente con las comunidades. Entonces, obviamente, con todo el rigor que exige una investigación, se puede perfectamente entrar a trabajar con muestras de las comunidades para tratar de identificar qué causa dichas enfermedades. Entonces, dentro de la caracterización de esas fuentes, hay una parte muy importante que se hace en todo, no solamente en esto, que es en otros documentos se conoce como revisión de fuentes primarias. ¿Qué debemos o de dónde deberíamos partir nosotros para cualquier investigación, para cualquier trabajo de este tipo y de cualquier otro? Deberíamos partir de la investigación de lo que ya fue, de lo que ya hubo, de los históricos, de esos documentos y esos recursos que la empresa o el municipio o la institución, donde quiera que sea que estemos trabajando, ya tiene documentado. Incluso con los mismos laboratorios, cuando vamos a hacer análisis, es importantísimo conseguirse como los anteriores, hasta para cuadrar o para coordinar el mismo sistema o el mismo protocolo de uno. O sea, es lo primero, como analizar qué hay, qué tiene esa comunidad, qué otros datos han sacado. Obviamente no siempre vamos a encontrar datos en los que se pueda confiar, que sean actuales, que sean reales, pero se comienza por ahí, se comienza buscando qué hay. Luego se hace un análisis de normativa, porque la normativa en nuestro país cambia constantemente y podemos estar guardando parámetros que ya no estén vigentes. Entonces, revisión de normativa actualizada, vigente. Revisión y diligenciamiento de fichas de caracterización. Por lo general manejamos fichas, que es lo que veremos dentro de un par de clases, fichas o formatos que ya tiene establecido el Ministerio de Salud y que usted simplemente analiza para determinar hallazgos. Y hallazgos, recuerden que es una palabra que se deriva de las auditorías. Un hallazgo es una circunstancia que no está funcionando como tiene que ser de acuerdo a qué, a la norma o a la ley o al protocolo. Entonces, si hay algo fuera de eso y que más encima esté causando una problemática según lo establecido en la ley, pues eso será un hallazgo. Procesos de producción de la fuente basados en el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar, actuar. Flujo de información para la fuente, catálogo de variables, protocolos de seguridad,
manuales de auditoría, manuales de asistencia técnica, validación de lo que haya estado variando, cambiando o modificándose durante determinado tiempo, lo que haya estado en estudio, mejor dicho. Indicadores de gestión, es importantísimo verificar esos indicadores. Y lo otro es, para hacer cualquier tipo de plan, pues es muy importante tener presente de dónde se parte. Y de dónde se parte se conoce como línea base. La línea base es la línea de la cual se comienza a mejorar una circunstancia. A eso es a lo que le llamamos también diagnóstico. Y yo les he dicho, tal vez en este curso no recuerdo, que el diagnóstico es como una fotografía, es llegar y tener la capacidad de plasmar lo que hay, ni lo que falta ni lo que puede haber, lo que hay. Porque cuando usted a la hora de diagnosticar, que es algo que hacemos mucho dentro de este tipo de tecnologías, decimos cosas, o sea, amanecimos pesimistas ese día y decimos, no, es que este municipio no tiene nada, mire que no hay programas de prevención, no hay vacunación, no hay, porque ese día no veíamos, no queríamos ver, estamos bravos. Entonces, a la hora de hacer la planeación, pues como es lo básico, entonces tendrán que destinarse recursos económicos y humanos, digamos, para la campaña de vacunación, pero resulta que sí había, solo que usted ese día no la puso en el diagnóstico. Entonces, irse por debajo, irse de pesimista, decir que no tiene nada, pues es un problema porque se pierde tiempo hasta adecuar las planeaciones sobre lo que de verdad sí se necesita. Pero también es un problema despertarse como muy alegre y ver el vaso completamente lleno y decir, no, es que tiene todo. Y eso pasa mucho cuando estamos diagnosticando organizaciones y tenemos al jefe encima, ¿no? Que el jefe, hay jefes de jefes que no les gusta como que les digan las cosas cuando están mal. Entonces usted se siente presionado y dice, bueno, pues sí, un poco, entonces digamos que sí tiene, como alguna vez me decía un jefe a mí, pero es que estamos en ello, en el cumplimiento de la normativa de aguas residuales. Es que estamos en ello, es que pues en esa encuesta póngale que sí cumplimos, porque es que ya vamos a cumplir. Y el ya vamos a cumplir, ustedes saben que no sirve la ley. Usted cumple o no cumple la ley. Eso es como estar en embarazo, o sea, está en embarazo o no, pero no está un poquito en embarazo. Entonces usted no cumple un poquito la ley. Usted puede demostrar que todavía no cumple, pero que tiene un programa para cumplirla y que va avanzando en esto y que tal fecha ya la va a cumplir. Es distinto. Pero en el momento del diagnóstico, ¿qué pasa? Pues que no cumple. Si usted dijo que sí cumplía, o sea, si yo en ese momento hubiera dicho no, sí, pues es que tienen buena voluntad y eso fijo construyen la planta de aguas residuales porque pues ellos son nomás de buenas gentes. Ajá. Se quedaba ese proyecto por fuera y les aseguro que sin un proyecto encima que genere presión sobre las personas, las cosas, sobre todo las que son ambientales, les cuesta hacerlo. Entonces se quedaban sin planta de tratamiento y nunca hubieran podido cumplir la ley. Entonces a eso vamos cuando hablamos de diagnóstico. Aquí el documento nos muestra como la Guía Metodológica Nacional para la Caracterización de Fuentes de Información. Son 58 hermosas páginas que les recomiendo la revise, donde se identifican o se enseña más bien a identificar y categorizar el tipo de información que a usted le pueda llegar. Entonces, bueno, tiene información obviamente como toda, como todo documento gubernamental, conceptos básicos y antecedentes. Y acá en el capítulo 3 está lo de la caracterización de fuentes. Entonces, ¿qué tipo de fuentes son las que usted ha tomado para hacer esa identificación de salud? En los anexos también encontramos resúmenes de normativa, catálogos de variables, manuales de auditoría. Es interesante la guía, o sea, es para, como su nombre lo dice, para guiarnos y entender como que, bueno, en torno de qué podemos buscar información para poder diagnosticar o si el mismo diagnóstico anterior realizado
nos puede servir para sacar información de las personas. ¿A qué va encaminado todo esto? Miren que esta clase no hay tarea. La tarea la vamos a desarrollar la próxima clase, pero todo esto está encaminado a tratar de informarnos, porque de eso se trata, trabajar por proyectos, de meternos en nuestro entorno y averiguar y identificar con alguna de estas fuentes de información cómo está nuestra región. ¿De verdad estoy enterado de qué tipo de enfermedades le dan a las personas durante qué época? ¿De verdad estoy enterado cuándo tuvimos la última epidemia o no hemos tenido alguna? ¿Qué factores están influyendo en la salud de las personas? ¿Qué es lo que comúnmente pasa en esta región que pudiera estar enfermando a la gente? Porque con ese insumo es con el que trabajamos. Entonces los instrumentos de recolección de información pues son sumamente viables. Para terminar esta formación hay un video mexicano, permítanme les comparto por acá, que me gusta porque tiene mucha claridad sobre las metodologías de recolección de información. Son metodologías mexicanas, pero miren que les traje por información mexicana y española. No porque en Colombia no haya la próxima clase que hay en Colombia, sino porque a trabajar desde hace muchos años en Colombia, hay algunas cosas que las tienen como más organizadas, más claras. Entonces, permítanme, les voy a poner unos minutos de este video para que les puedan verlo completo. Desde la vigilancia epidemiológica y les da un instituto de investigación de desarrollo sobre vigilancia en salud y vigilancia en salud, sobre todo vigilancia epidemiológica. Les traigo el video. Entonces, Profe, qué pena, es que no sé si sea solo yo, pero es que se te empezó a escuchar entrecortado. Sí, yo también lo estoy escuchando. Sí, escucho entrecortado. Entonces, yo abro aquí internet y subir este video. Aquí mejor poner el video, sino que no estoy compartiendo pantalla. No sé si estoy compartiendo pantalla. Pero saben que sí, ustedes están viendo en la pantalla la carátula del video. Le alcancé a escuchar que si vemos la pantalla, sí, profe, yo veo una pantalla en YouTube, pero la verdad la escucho muy mal. Listo, vamos a ver si el volumen del video está mejor que raro. Que la comunicación. Miremos a ver. Recuerda si no escuchan. Bueno, vamos a comenzar señalando, definiendo primero qué es la epidemiología. Este término que se puso o que se ha puesto muy de moda, ¿no? Por todos estos padecimientos que hemos tenido, estas infecciones respiratorias y que todo el mundo decía, epidemiología, es un tema epidemiológico y bla, 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 pero en realidad, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, pues en los textos de epidemiología, en la literatura médica que existe actualmente, pues se plantean diversas definiciones y estas varían según la época en que nos encontramos y según el enfoque del autor, pero en todas están presentes los siguientes elementos. Uno, que la epidemiología va a pretender describir la distribución de la salud y de la enfermedad entre la población, así como sus determinantes y sus causas. Dos, que estudia la salud y la enfermedad. Tres, que a diferencia de la clínica que se enfoca en el individuo, la epidemiología centra toda su atención en el estudio de las poblaciones o de las colectividades humanas. Cuatro, que genera saberes útiles o conocimiento para la acción médica, sanitaria y social, y esto es porque también realizamos investigación, y esto es lo que hace que la epidemiología sea una ciencia con objeto y con método.
Dentro de las diversas definiciones que van a encontrar en la literatura médica de epidemiología, a nosotros nos gusta mucho esta de David Kleinbaum, que nació esta definición en el año de 1982 y que dice que se considera que la epidemiología describe el estado de salud de la población, identifica la magnitud del problema, la frecuencia de ocurrencia entre diferentes grupos y las tendencias de la enfermedad. Otra definición que a nosotros nos parece bastante acertada y bastante completa es la de Naomar, que publicaron en el 2008 y que dice que es una ciencia que estudia el proceso de salud y enfermedad en la sociedad, analizando su distribución poblacional, los factores determinantes del riesgo de las enfermedades, lesiones y eventos asociados a la salud, proponiendo medidas específicas de prevención, control o erradicación. Dicho esto, vamos a pasar propiamente a definir qué es un sistema de vigilancia epidemiológica, porque una parte es hablar de epidemiología como tal y otra parte es ya un sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, pues un sistema representa la recolección, análisis, interpretación y difusión de manera sistemática y continua de datos de un evento en salud o de un evento de relevancia, de importancia para la salud pública y que esta información va a ser utilizada para realizar acciones de salud pública como pueden ser programas en salud, la evaluación de estos programas, pero también formulación de hipótesis de investigación y también una parte muy importante es la planeación de los recursos tanto de infraestructura, como de insumos, como de recursos humanos, que es una parte fundamental en la que se basa toda esta planeación porque utiliza todos estos datos justamente para hacer una adecuada planeación de insumos y con esto pues el objetivo es mejorar pues la salud de la población. Entonces, yo tengo la ocurrencia de un evento en salud, posteriormente se identifica este evento, se notifica, establezco actividades de prevención y de control y también necesito realizar una retroalimentación a los involucrados en el sistema y tomadores de decisiones para ver pues si este sistema de vigilancia es útil o no. Se dice que la vigilancia epidemiológica es información para la acción. Esto lo vamos a escuchar en muchas literaturas y lo vamos a escuchar de manera coloquial, pero específicamente, ¿qué es información para la acción? Bueno, pues la Con el micrófono cerrado sí me queda difícil que me escuchen. Esa partecita es especialmente importante porque la información no se puede quedar, o sea, no nos podemos quedar con la recolección de la información si no vamos a hacer nada. Entonces, la información en este caso, con las que se recoge con los sistemas de vigilancia epidemiológica, pues es para llevarla a la acción a través de un programa de salud. Si no se hizo de esa manera, pues no estamos hablando de salud pública. Información la vamos a obtener justamente de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de otros sistemas de información. Y no nada más un sistema de información como tal, sino de todos estos eventos, noticias, muchas veces que circulan en toda la población actualmente, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, y que estamos nosotros para confirmar o para corroborar, para corroborar esta información para tomar medidas medidas de prevención, medidas de control, medidas de erradicación, como ya lo veíamos en la definición, que son, pues, tomar acciones para justamente disminuir la morbimortalidad por el evento que se esté suscitando. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito como tal de la vigilancia epidemiológica? Bueno, pues es identificar los hechos sobre el estado de salud de las poblaciones con la finalidad de intervenir de manera temprana en el control de estos problemas de salud, pero también aportar conocimientos para planificar, ejecutar y evaluar pues, las acciones en salud que estamos realizando. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, van a ser conocer de manera continua el comportamiento epidemiológico de las enfermedades, pero también detectar cambios en la ocurrencia y distribución de las mismas. No nada más es estar monitoreando los casos, sino si nosotros monitoreamos los casos durante un tiempo determinado, podemos saber y anticiparnos cuándo van a ocurrir, cómo van a ocurrir, a qué número de personas van a afectar y de esta manera, pues, identifico, cuantifico y monitoreo pues las tendencias y patrones del proceso salud y enfermedad para investigar y controlar las enfermedades, planear los programas de salud y finalmente pues evaluar si lo estoy haciendo de manera correcta, de manera incorrecta, pues para de esta manera pues plantear cambios nuevamente.
¿Cuáles van a ser además otros usos de la vigilancia epidemiológica? Bueno, pues estimar la magnitud de estos eventos, detectar los cambios, como ya habíamos hablado, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones, observar cambios en algún patrón de ocurrencia y cambios en las prácticas de salud. Específicamente las acciones de salud pública, pues investigar y controlar enfermedades, planear los programas de salud y otros, pues probar hipótesis de investigación en salud, que muchas veces cuando tenemos un evento reciente, un evento nuevo, como fue COVID-19 en su momento, no teníamos información al respecto y entonces íbamos recolectando datos para poder analizarlos, plantear hipótesis y de esta manera, pues proponer acciones de intervención. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, las etapas de actividades básicas de la vigilancia epidemiológica se dividen en 4 etapas. Primero, la recolección de los datos. Segundo, el análisis de la información. Una vez que yo tengo el análisis de la información, ahora sí la interpreto, ¿no? Comparando datos previos, incluso variaciones locales y en un último punto, difundo esta información, tanto a las... Miren qué importante ese cuadrito. Es un cuadrito que vale la pena tener a la mano cuando estamos hablando de metodologías de recolección de la información. Entonces, lo que hablábamos con lo que había en la plataforma Sahuna. Recolectemos datos. ¿De dónde? Determinación de casos anteriores, notificaciones, validaciones, ¿qué tenemos? Y qué tenemos de datos anteriores y quiénes nos pueden dar esos datos, ¿no? Entonces, acuérdense que esta es una capacitación mexicana, entonces de pronto los nombres de alguna, no, las autoridades locales en salud, equipo de salud, es probable que alguno de ellos no corresponda a lo que manejamos en Colombia, pero pues en términos generales sí, autoridades de salud, ahí en Colombia estaríamos hablando de secretarías municipales de salud, secretarías departamentales de salud, Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios Públicos. La próxima clase vamos a ver como responsables y lo que tenemos en Colombia al respecto. Pero este es un buen cuadro, resumen sinóptico de cómo deberíamos interpretar esa información. Autoridades tomadoras de decisiones, como también a la población que tiene derecho a estar informada a cualquier evento de salud pública que se esté suscitando, pues en la población en donde vive, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. En primera, la recolección de los datos. ¿Cómo realizo la recolección de los datos? Esta parte se compone además de tres pasos adicionales, ¿no? La detección, la notificación y la confirmación. La detección. Primero necesito tener una definición de caso estandarizada. Defino también los datos mínimos a recolectar y cuáles van a ser mis fuentes de información de estos datos. Posteriormente, notifico, informo cuáles van a ser los datos los casos, que yo estoy identificando y necesito para esto identificar también la red local de unidades notificadoras y personal notificados. ¿Quién va a notificar? ¿Cómo lo vamos a notificar? ¿Cuándo se van a notificar? Etcétera. Y para elaborar y difundir también procedimientos de notificación, formularios, registros, estudios de caso, capturas de máscaras de captura, etcétera. ¿Y qué tipo de vigilancia epidemiológica voy a llevar a cabo? Posteriormente, voy a tener que confirmar, es decir, los casos, clasificarlos, ¿no? Nuestras famosas definiciones operacionales para dar un seguimiento de los mismos y una validación. Se dice que la recolección de los datos es el componente más costoso y más difícil de un sistema. Empezar a armar toda esta parte para saber qué voy a notificar, qué no voy a notificar, a quiénes voy a clasificar como caso, a quiénes voy a descartar. Se dice que es todo un proceso, el más costoso y el más difícil, y que además me va a llevar tiempo para capacitar y supervisar tanto a los recursos humanos que voy a necesitar para estar generando esta información, como la difusión de manuales, normas, procedimientos, en donde esta parte quede clara para que yo pueda empezar a recolectar la información y posteriormente analizarla. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de datos? Nuestras fuentes de nuestros datos pueden ser múltiples, ¿no? En el caso, bueno,
En el caso de México, pues nosotros tenemos registros, múltiples registros, que son sistemas permanentes de consignación de eventos ejecutados por instituciones públicas y privadas, como son el registro civil, tenemos un certificado de nacimiento, tenemos también un certificado de defunción, podemos utilizar historias clínicas, hospitalarias, por supuesto, certificados médicos de defunción, como ya lo había comentado, protocolos de necropsia, monitoreos ambientales, climáticos, para todos estos estudios ecológicos que realizamos, pero también tenemos registros policiales, registros veterinarios, etcétera, que nos pueden ser de mucha ayuda para nosotros recolectar la información ante un evento de salud pública de importancia. Bueno, este video es larguito, es bastante larguito, pero hasta allí, si lo quieren ver completo, les conté, se llama Generalidades de la Vigilancia Epidemiológica. Quería mostrarles hasta allí porque me parece especialmente importante esta diapositiva donde ella habla de los tipos de registros donde podemos encontrar información. Muy de clínica, ¿no? Muy de clínica, pero es de donde podemos comenzar, incluso los censos, las historias clínicas hospitalarias, la historia clínica es un documento protegido, pero los hospitales tienen estadísticas que tienen información sobre lo relevante de las historias clínicas. ¿Quién se enfermó? ¿Por qué se enfermó? ¿Quién se murió? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se murió? Monitoreos climáticos, registros policiales, o sea, hay muchas fuentes donde podemos tener y comprobar la información. De momento en esta clase no tenemos tarea. La intención solamente era introducirlos a este mundo de la salud pública, que sepan que hay enfermedades y de qué tipo y cómo se transmiten, que hay epidemias, pandemias, endemias y brotes de enfermedades y cuál es la diferencia, que sepan que hay enfermedades de interés yo parezco ese muñequito del video, epidemiológico, que nos enseña que no solamente estas enfermedades son de orden clínico, o sea, de cosas que pueden aparecer por mecanismos biológicos o genéticos, sino que existen otra serie de factores que influyen en la aparición de enfermedades en la población. Y lo más importante, que toda la información que recolectemos, partamos de donde partamos, que lo primero es hacer investigación de información preliminar, o sea, qué hay antes de que yo llegue a hablar de este asunto. Lo importante no es quedarnos con la información, sino llevar esa información a la acción, porque eso es lo que se hace dentro de estos sistemas de vigilancia epidemiológica. Montar programas, proyectos, actividades que permitan prevenir circunstancias que pudieran enfermar a la población. De eso se trata este asunto. Cuéntame, Pierre. No, profe, que estaba comentando que, pues ahí con respecto a lo de las historias clínicas, pues es de que sobre todo esto de las vigilancias epidemiológicas también se hace mucho dentro de las organizaciones, sobre todo para el diseño dentro del el sistema de seguridad en el trabajo, porque pues se supone que dentro de un rol de un profesional en salud ocupacional, en el momento en que ya se supere un TLB, o sea, que esté en más del 50% de un TLB, el TLB es como un indicador que se maneja de como el límite que tiene un indicador, sea pues un material particulado, concentración de algún químico, como ese límite, es como un techito que se tiene, donde si ya está por encima del 50% de ese TLB, nos da un indicio de que es muy posible que los trabajadores expuestos puedan tener incidencia con alguna enfermedad ocupacional o que pues ya de pronto también en otro caso, ya enfermos ocupacionales por alguna circunstancia, entonces se tiene que hacer esa vigilancia epidemiológica, donde pues, como bien decía la muchacha, pues ahí se revisan toda la información y ahí sí es, o sea, pues obviamente se mantiene la reserva de la historia clínica, pero pues si de pronto se tiene un registro por parte de la empresa de toda la sintomatología
del trabajador y pues con las órdenes médicas que pues tiene que mandar para las incapacidades, todo eso. También eso sirve de insumo para hacer como esa historia clínica interna para poder hacer la planificación de ese programa de vigilancia epidemiológica que tiene como fin, y como lo explicaba la muchacha, pues es el fin último es prevenir que sigan ocurriendo esas enfermedades ocupacionales y tener pues mayor control sobre cómo está incidiendo pues esa enfermedad sobre la población trabajadora. Y pues también porque pues existe otro factor y es de que pues hay también enfermedades de que pues dependiendo de los controles que tenga la empresa, también pueden salir de la empresa y pues llevarse a los hogares. Entonces pues ahí ya se estarían hablando también, creo que se llama, creo que, no me acuerdo cómo es el término, pero son enfermedades que son transportadas del sitio de trabajo hasta los hogares y pues también las familias se empiezan a contagiar. Entonces pues la idea es de que pues también con este plan, con este programa, se mejoren los controles que está creando la organización para mitigar pues esa incidencia de la enfermedad. Pierre, qué importante tu aporte, porque tienes toda la razón. Está especialmente vinculado esta temática con la salud ocupacional en las empresas. Obviamente sí, si vas a estar encargado o vas a estar como apoyo del CISO de la empresa, obviamente se tiene que analizar eso y otras que pueden ser enfermedades ocupacionales. O sea, que le dan a la gente por culpa de ya sea la posición que tuvo todo el tiempo en el trabajo, o ustedes pueden creer que en una licorera, que en alguna ocasión se hizo un estudio pues, de factores de riesgo en salud, había un montón de gente incluso demandando a la empresa porque eran alcohólicos y un juez falló positivo porque esa enfermedad resultó catalogada como una enfermedad laboral, que porque la gente tenía que probar el trago en las redes, como, así como cuando uno prueba en una red de alimentos, pues a veces saca muestras para probar y determinar ya no se hace, la verdad, la mayoría de cosas ya están automatizadas y se hacen digitalmente. Pero digamos que hubo una época en que sí era muy común que dentro de los procesos de alimentos y de fabricación se saquen muestras, ya sea para análisis en el laboratorio o para muestras organolépticas. Y claro, pues les quedaba gustando el muestreo y se la pasaban muestreando todo el día y luego que es que enfermedad ocupacional, que porque eran alcohólicos. Pasa cada cosa, chicos. Entonces, eso evidentemente las enfermedades y el por qué se producen, pues va a ser un factor preponderante en estos análisis ocupacionales. Poco a poco vamos a ir cómo se van a ir dando cuenta cómo ustedes encajan perfecto dentro de este quehacer del promotor en entidades de salud o de salud pública. Preguntas, inquietudes, por ahora no hay tarea, pero para la próxima clase vamos a generar un informe. Por ahí les dejé el instrumento de evaluación y el plan. Vamos a generar un informe también con ChatGPT, entonces de pronto ahí dejamos unos minutos, Pierre, para que tú nos compartas tu experiencia. Porque quiero generar un informe, pero quiero generar un informe, bueno, ya les voy a contar la próxima semana. Es un informe que lo voy a generar con algunas de las inteligencias artificiales, pero con protocolo de revisión, que es como se puede denominar a las pautas que tenemos que tener en cuenta para usar la inteligencia artificial sin que ella nos use a nosotros y nos vaya a meter información que no sea pertinente o que no sea real y nos haga quedar mal. Entonces, lo que decía Pierre al comienzo de clase, sí o sí, se debe leer, revisar, verificar fuentes, verificar que la fuente diga lo que le están contando, sí o sí se debe hacer. Entonces, no es como que, ay, tan chévere me vino a hacer todo y entonces yo me volví más perezoso, como decía Miguel. No, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces, chicos, si no hay inquietudes, los dejo
me voy con otro grupo, los dejo por ahora. Quedo atenta a cualquier inquietud que pueda suscitarse. Revisen la plataforma, péguenle una leída a esa guía metodológica o suban la ChatGPT y háganle preguntas, así lo vamos también manipulando más a esta o a cualquier otra inteligencia artificial. Vamos analizando esos documentos. Esa, por ejemplo, es otro uso que me parece como chévere de la inteligencia artificial, que es un documento muy extenso, muy largo y de pronto no tengo como muchas ganas de leerlo, pues qué chévere que alguien se lo lea y uno le pueda preguntar cosas, ¿no? De pronto puede ser más divertido decirle, ven, cuéntame qué dice sobre esto y esto y esto y esto otro, cómo se relaciona y qué dice el documento, pero siempre en torno al documento, no permitir como que la inteligencia invente cosas respecto a, sino que te cuente cosas del documento. Eso es válido también y resulta pues en menos tiempo de pronto de revisión de cosas que no son prioridad para usted en ese momento. Hay documentos muy largos de donde necesitamos una quinta parte. Y mientras averiguamos dónde está esa parte que nos interesa, pues perdemos tiempo. Entonces ahí es donde tenemos ese auxiliar al lado para poder hacer preguntas. Eso es, chicos, entonces voy a parar la grabación. ¿Alguien más tiene alguna inquietud de lo que vimos hoy? No, señora. Bueno, entonces los dejo descansar. Nos vemos el próximo lunes. Que Profe, descansen. entonces al fin la reunión de mañana es a las 6:30, la de... Sí, mañana hay reunión a las 6:30 porque imagínense que de las